Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos en esta mañana de domingo 25 de octubre para compartir una vez más la preciosa palabra del Señor. Y aquí en Canadá, en algunos parques nacionales, es común encontrar enormes árboles que en sus bases tienen hasta unos 5 o 6 metros y que alcanzan alturas superiores a los 50 metros. Y el más grande de todo Canadá, el árbol más grande de todo Canadá, se encuentra en la isla de Vancouver, en el Parque Nacional Rim, y es un árbol gigantesco. Y yo no sé si usted, al caminar por el bosque, alguna vez se ha puesto a meditar en este hecho tan sencillo, de cómo un árbol tan enorme puede provenir de una semilla tan chiquitita. Yo recuerdo que cuando estuve en El Salvador, conocí un árbol que se llama el conacaste. En relación al tamaño de este árbol, su semilla es bien pequeña. Y otros árboles que conozco, que todos conocemos, como es el cedro, el pino, la ceiba, son enormes. Y comparados, pues realmente son muy chiquiticos. Y uno no deja de admirar que de algo tan sencillo, de algo tan pequeñito, pueda a lo largo de los años crecer un árbol tan inmenso. Pero en realidad cuando nosotros pensamos en esto, no podemos dejar también de maravillarnos, porque nosotros también hemos experimentado ese mismo tipo de desarrollo. Y eso es un hecho sorprendente. Yo no sé si usted también se ha puesto a pensar por un momento que alguna vez usted y yo fuimos un pequeño embrión, minúsculo, minúsculo. Y así sea que tengamos hoy 1 metro de estatura, o 1 metro y medio, 2 metros, comparado con lo pequeñito que era aquel embrión del cual provenimos nosotros, hemos crecido muchísimas veces más. Así que uno, al igual que con la semilla de un árbol, uno no deja de sorprenderse de cómo algo tan pequeño puede surgir algo tan grande. En el caso que vamos a ver que es verdad en lo físico, también es verdad en lo espiritual, porque uno de la misma manera, el Evangelio parece algo muy pequeño, y cómo de eso tan pequeño puede surgir algo tan grande. El reino de los cielos ha experimentado un crecimiento tremendo a lo largo de los siglos y surgió de una manera relativamente pequeña. Cuando Jesús empezó a llamar a sus apóstoles, llamó a 12, y se dedicó a instruirlos por algo más de 3 años y medio. Luego los enviaría a continuar con la labor de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y quiero que preste atención a esto. Desde la crucifixión de Jesús y el descenso del Espíritu Santo, en el aposento alto habían o se podían contar 120 discípulos. Pero una vez que Pedro predica su primer sermón, encontramos que hay una conversión de 3.000. Y luego, en una segunda ocasión, que está registrado en el libro de Hechos, pasó a 5.000. Y luego, siglos más tarde, el Evangelio, años más tarde primero, el Evangelio se extendería por todo el Imperio Romano. Y siglos más tarde, el Evangelio estaría expandido por todo el continente europeo, por gran parte de Asia y gran parte de África. Había alcanzado una serie de distancia y había crecido de una manera formidable. Y después de 2000 años, hoy somos millones y millones y millones. El crecimiento que el Evangelio ha tenido, que la iglesia ha tenido, ha sido asombroso a pesar de todas las dificultades que se han enfrentado a lo largo de los años. El reino de los cielos sigue creciendo y seguirá creciendo hasta cuando el Señor regrese. En este capítulo de Mateo capítulo 13, donde vamos a sacar nuestra parábola para hoy,
se resalta una serie de parábolas que Jesús contó y todas ellas tienen que ver con la siembra, la cosecha, las semillas, el trigo, incluso la cizaña y la que vamos a ver en esta mañana, la semilla de mostaza. Y la manera como éstas se multiplican cuando caen en tierra fértil y aunque son semillas muy pequeñitas, dan una gran cosecha. Entonces, así que lo invito en esta mañana a que abra su Biblia o que abramos mejor nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. El capítulo es el 13 y vamos a estar viendo los versos del 31 al 34 para que en esta mañana podamos escuchar lo que el Señor tiene para decirnos con respecto al crecimiento sorprendente que el reino de los cielos ha tenido. Y por eso hoy veremos dos parábolas. Son pequeñas las dos parábolas. Está la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Están juntas. Y que estas dos, aunque a primera vista parecen no tener mucha relación, están íntimamente ligadas la una con la otra. Porque en estas dos parábolas Jesús nos ilustra dos aspectos fundamentales acerca del reino de los cielos. Y estos dos aspectos, ¿cuáles son? El reino de los cielos debe crecer externamente, es decir, multiplicarse, y el reino de los cielos debe crecer internamente, es decir, transformar nuestro carácter. Esas son las dos características o los dos puntos que vamos a ver en esta mañana dentro del sermón. Y vamos a utilizar una vez más la Reina Valera del 60. Así que lo invito a que leamos estos pasajes y quiero empezar en el verso 31. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Entonces, lo primero que necesitamos notar en esta mañana es que el reino de los cielos debe extenderse numéricamente, debe haber una multiplicación, debe haber un crecimiento. Y Jesús una vez más utiliza un elemento muy común en Palestina, la semilla de mostaza. Todos los que estaban allí en aquella mañana escuchando, en aquel día escuchando la predicación de Jesús, conocían la semilla de mostaza, sabían de lo que el Señor estaba hablando. Y esta es una semilla bastante pequeña. Y Jesús quiere hacerles notar rápidamente de cómo aquella pequeña semilla puede crecer tanto. Y algunos de los aspectos interesantes de este árbol no es solamente lo pequeñita que es su semilla, sino que lo rápido que ella puede crecer. Puede ser, y no vamos a entrar en discusiones botánicas en esta mañana, puede ser que haya semillas mucho más pequeñas que la de mostaza, pero Jesús no estaba tratando de darnos una clase de botánica, estaba simplemente utilizando un elemento que es común dentro del contexto en el que le estaba enseñando. Así que lo interesante, como ya les mencionaba, es que esta semilla, la planta que surge de ella crece muy rápido y en un año, no más, este árbol puede alcanzar 3 y 4 metros de altura y hay registros de que han alcanzado hasta 6 metros de altura en un solo año. Eso quiere decir que de una semilla tan pequeña el crecimiento fue exponencial. Y yo creo que por eso fue que tal vez Jesús utilizó este ejemplo para mostrar lo rápido que el reino de los cielos debería crecer. Recuerda que le mencionaba que los árboles, hay árboles inmensos, sí, pero estos árboles toman 300, 400 años alcanzar ese tamaño. La semilla de mostaza no, por eso es un ejemplo más práctico de lo que Jesús le estaba diciendo a estas personas y para nosotros también. Lo que importa en esta ilustración, ¿qué es realmente? Lo que importa en esta ilustración es el crecimiento que esta semilla que está en tierra fértil debe producir.
debe obtener. Y como está comparado con el reino de los cielos, recuerda que la semana pasada les decía que cuando encontramos en una parábola la expresión es semejante al reino de los cielos, es como funcionan las cosas en el reino de los cielos, así debería. Entonces, ese es el punto que tenemos que resaltar en esta mañana aquí, que cuando Jesús dice o está anunciando más bien que el reino de los cielos debe extenderse, debe crecer, debe multiplicarse. La iglesia en esta historia es el equivalente al reino de los cielos y nosotros debemos seguir creciendo. Por los últimos 2000 años ha crecido y se ha extendido increíblemente. Sin embargo, nosotros normalmente estamos familiarizados e interesados, por ejemplo, en cualquier empresa, proyecto, negocio o cualquier otra actividad, ya sea comercial, social o incluso recreacional, que emprendamos. ¿Cuál es nuestro interés? Que crezca, que se multiplique. Aún la lista de amigos que usted tenga en Facebook, ¿usted qué quiere? Que se multiplique, que crezca. En medida que esa empresa, negocio, actividad o proyecto, como usted lo quiera llamar, crezca, si es comercial, económico, mayores ingresos habrá y mayor satisfacción para usted. Por eso es que constantemente nosotros estamos tratando de prepararnos, asistir a seminarios, modificar algunas partes del proceso, revolucionar. Y en esta época, por ejemplo, de pandemia, muchos negocios e incluso la iglesia hemos tenido que aprender a adaptarnos rápidamente a la situación cambiante. ¿Para qué? Para beneficio de todos nosotros. El problema surge realmente cuando nosotros no crecemos, cuando no nos multiplicamos y finalmente nuestra empresa fracasa. Desafortunadamente, por estos días de pandemia, esto ha sido el común denominador. Muchos negocios han cerrado, muchas compañías han quebrado y no quiero apartarme del tema, porque no quiero hablar de economía ni nada de esas cosas, porque no es el tema, ni soy experto ni el más indicado para eso, pero lo que sí quiero decir es que la iglesia, que sí es asunto nuestro, tiene que seguir creciendo a pesar de las circunstancias. Nosotros no somos, o a diferencia más bien de cualquier negocio, nosotros no somos una organización que debe estar enfocada únicamente en multiplicar sus recursos económicos. Lo nuestro no es la multiplicación de recursos económicos, lo nuestro es la multiplicación de las almas, de la gente que llegue a conocer al Señor. Así que para alcanzar este objetivo, nosotros tenemos que activamente ser como aquella semilla de mostaza, crecer y multiplicarnos. Tenemos que alcanzar. Recuerda que Jesús dice en la parábola que aquel semilla creció, se hizo árbol y en ella vinieron a habitar todas las aves del cielo, pudieron hacer nido. Así que el trabajo suyo y mío como miembros del reino de los cielos, como parte de este gran árbol de mostaza, es brindarle espacio a aquellas aves que están en el mundo sin donde fijar un nido. Estoy hablando metafóricamente para referirme a aquellas personas que todavía no tienen a Cristo en su corazón. Y nosotros necesitamos hacer ese trabajo. Pero también, mi hermano, en esta mañana tenemos que ser sinceros. Y desafortunadamente la iglesia ha perdido la credibilidad debido a que algunos lobos vestidos de ovejas se han infiltrado dentro de la iglesia. El Señor no lo había advertido, pero aún así se han infiltrado en el rebaño del Señor y han convertido el evangelio en un negocio lucrativo para ellos y para sus familias. ¿Aprovechándose de qué? Aprovechándose de la inocencia de la gente y de la necesidad de las multitudes.
Eh, en ese paso, en ese proceso, lastiman, hieren y alejan a la gente del verdadero evangelio. El supuesto mal llamado evangelio de la prosperidad, mi hermano, que está tan de moda por estos días, que primero, de evangelio no tiene absolutamente nada y de prosperidad es únicamente para aquel individuo y sus secuaces, perdón que digo, sus asociados. Porque eso es lo que está de moda en muchos lugares y desafortunadamente la gente está siendo engañada. Esta es una imitación burda, mala del Evangelio de Jesucristo. Nuestra meta no puede enfocarse en un crecimiento numérico y económico, o más bien en un crecimiento numérico con tal de obtener un crecimiento económico. El reino de los cielos se trata de alcanzar las almas para Cristo, con un mensaje de salvación, conducirlas por el camino de la verdad y la transformación. La iglesia no es una empresa, ni tampoco un híbrido entre el mundo secular, el mundo de los negocios y el mundo espiritual. No, la iglesia, tal cual la estableció Jesús, es un organismo vivo que tiene un propósito y solo un propósito: anunciar el reino de los cielos, traer las buenas nuevas de salvación, de manera que todo el mundo lo pueda escuchar, que todas las aves puedan encontrar un lugar donde reposar. Jesús no entregó, mi hermano, su vida y derramó su preciosa sangre para convertir a un grupo de individuos inescrupulosos en mercaderes de la fe, que explotan a todas aquellas pobres aves que se acercan a ellos en búsqueda de refugio. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, desde los versos 31 en adelante, nos recuerda lo que le pasará a este tipo de individuos que se aprovecharon de la inocencia o de la fe o aún del desconocimiento que estas personas tenían de el Evangelio para enriquecerse. Yo le voy a dar un consejo en esta mañana, mi hermano, si me permite, mi amigo que me escucha. Y se lo voy a dar, como dicen, gratis. Es una expresión. Si a usted, en la iglesia donde usted esté empezando a congregarse, o esté yendo a congregarse, porque puede ser que usted hace tiempo esté en algún tipo de iglesia así, y no le están predicando el Evangelio de Jesucristo, que lo conduzca usted por el camino del arrepentimiento y una transformación, sino que por el contrario, domingo tras domingo, domingo tras domingo le predican de dinero y especialmente del que supuestamente Dios le va a dar a usted a cambio del dinero que usted dé primero para ese individuo o para esa organización. Porque le dicen que Dios se lo va a devolver multiplicado. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Simplemente lo están engordando a usted y luego, como a una oveja, le trasquilarán, le quitarán toda la lana y lo dejarán a la orilla del camino. Mi hermano, mi amigo que me escucha, recuerde que se trata de su vida espiritual. Y si usted está en uno de esos lugares donde le predican prosperidad y le predican solo dinero, huya, huya por su vida, porque ese no fue el Evangelio de Jesucristo. No es ni será. Una iglesia que predica la sana doctrina es el lugar donde usted debe congregarse. El reino de los cielos debe y tiene que crecer, pero no de cualquier manera ni por cualquier razón. Al igual que el árbol de mostaza crecerá si es sano, está en buena tierra, entonces dará suficiente abrigo a las aves que vengan a buscar en él ese refugio. La iglesia tiene que crecer y tiene que crecer por una razón adecuada. Y esa razón es predicar
el Evangelio de Jesucristo. Una iglesia sana doctrinalmente será un lugar donde todos nosotros podremos crecer también espiritualmente, y a la misma vez le podremos ofrecer a otros un lugar donde ellos también puedan crecer, donde todos aquellos que están en el mundo sin Dios y sin esperanza puedan encontrar refugio para sus almas. Hoy tenemos una situación de pandemia, una crisis que está afectando a las personas no solo económica, sino social, psicológica y en todas las áreas. La iglesia tiene que responder a ese llamado. Nosotros por medio del Espíritu Santo hemos sido transformados y tenemos el poder para llevar ese mensaje de esperanza. Y la mejor manera de hacerlo es a través de nuestro testimonio. A pesar de las dificultades, los contratiempos, las falsificaciones, la verdadera iglesia de Cristo sigue viva, bien y creciendo. Y si usted y yo formamos parte de ella, tenemos, óigame bien mi hermano, tenemos la responsabilidad de compartir con otros el mensaje que cambió y transformó nuestra vida. Pero para que lo podamos hacer de una manera adecuada, ¿qué necesitamos? Es necesario que el reino crezca primero en mí, dentro de nosotros. Y por eso es que es importante que veamos la siguiente parábola. Entonces, las dos parábolas están ligadas. La primera parábola, el árbol de mostaza, con el crecimiento, la extensión del reino. La segunda parábola va, y es rapidísima esta parábola. Dice el verso 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Así que el segundo punto en esta mañana que esta parábola nos resalta es que una pequeña influencia puede causar una gran transformación. Jesús no dejaba de sorprender a su audiencia y a nosotros también. Simplemente a primera vista pareciera que la parábola de la semilla de mostaza no tiene nada que ver o muy poco que ver con una parábola de la levadura. Porque mientras en la parábola de la mostaza habla del crecimiento externo del reino de los cielos, uno dice, pero ¿y la levadura qué tiene que ver en todo esto? En realidad tiene mucho que ver, porque es la otra parte del reino que Jesús quería hacer énfasis, que el crecimiento externo del reino de los cielos está intrínsecamente ligado con el crecimiento interno de cada uno de nosotros como creyentes. En la Biblia la figura de levadura tiene generalmente una connotación negativa, debido a que se le relacionaba con la influencia negativa que otras naciones paganas podrían ejercer sobre la vida del pueblo de Israel. Entonces se le exhorta al pueblo a evitar la levadura. Pero incluso cuando el Señor va a sacar al pueblo de Israel de Egipto, les ordena que por una semana completa, por 7 días, coman pan sin levadura. Sin levadura. Y también se nos dice que el Señor prohibió que le ofrecieran pan como ofrenda, pan que tuviera levadura. No se le podía ofrecer al Señor. Así que la levadura realmente representaba esa unión del pasado con el presente. Y en el caso de Israel, si ellos iban a salir libres de Egipto, lo que Dios quería darles a entender es que no podían estar ligados al pasado. Por eso la figura de levadura en las Escrituras en muchas partes tiene esa connotación negativa. Sin embargo, mire esto, Jesús utiliza la imagen de la levadura de manera positiva. Y en esta parábola se refiere específicamente a que una pequeña cantidad de levadura, una pequeñísima cantidad, tenía la capacidad de influenciar, de leudar una gran cantidad de masa.
si se le ponía allí, se le mezclaba con ella. Entonces, dice, por ejemplo, que en la antigüedad las mujeres para poder amasar el pan, porque se amasaba y se hacía el pan en casa, no habían las panaderías, ni las pupuserías, ni para hacer tortillas, no, lo hacían cada una en casa, tenían que guardar un poquito de la masa leudada del día anterior. Al día siguiente ese poquito lo ponían y así sucesivamente. Se ha logrado incluso encontrar que hay cierta cantidad de levadura que ha pasado de generación en generación de mujeres en aquella época. Y esa pequeña porción de levadura que hacía un trabajo desde adentro de la masa. O sea que esa pequeña porción había que mezclarla en toda la masa y dejarla ahí quieta. Y eso empieza a crecer desde adentro. Así que en ese sentido es una influencia interna. Una iglesia saludable debe crecer externamente, al igual que lo hace el árbol de mostaza, para poder brindar refugio a todos los perdidos. Pero aquí viene lo interesante y por qué se complementan las dos parábolas. Porque para que ese crecimiento externo sea sólido, sea firme, ese cambio y ese crecimiento se debe dar en el interior de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, como miembros del reino de los cielos. O sea que es adentro de nosotros. Por eso la levadura representa la transformación del carácter nuestro. El evangelio debe y tiene que cambiar la vida del creyente. Nadie puede recibir el evangelio, nadie puede recibir a Jesús en su corazón y no ser cambiado. Hoy vivimos en un mundo, en una sociedad en donde el aspecto externo se ha vuelto muy importante, incluso hasta lograr niveles absurdos. Hombres y mujeres tratando de lucir literalmente como los famosos muñecos de Barbie y Ken. Literalmente. Usted lo puede buscar en el internet y hay gente haciendo eso, tratando de parecerse a esos muñecos. Hoy, desafortunadamente, se valora más a las personas por su aspecto externo, por la manera como ellas lucen, más que por lo que hay en su corazón. Por eso no nos debe a nosotros sorprender que en la sociedad en la que vivimos prolifere ¿qué? El engaño, la superficialidad, porque todo está basado en la apariencia externa. Y espiritualmente hablando, desafortunadamente también tenemos que decirlo, ha ido sucediendo lo mismo. Dentro de los creyentes, desafortunadamente se ha ido desarrollando una actitud muy parecida a esa. Entonces valoramos a las personas por su aspecto religioso, por a qué iglesia asisten. ¿Cuántos miembros hay en tu iglesia? Es una de las preguntas más comunes. Una de las preguntas más comunes entre los pastores es ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? ¿Cuántos millones vale el templo? Y otro tipo de aspectos que son simplemente externos, materialistas y superficiales. Que yo estoy convencido que a Jesús le dan pena. Hemos creado un mundo religioso basado en las apariencias. ¿Por qué? Porque también tenemos gente superficial. Entonces, una iglesia superficial para gente superficial. Mientras que para nosotros, mi hermano, tenemos que pensar, en realidad, si queremos ser sólidos doctrinalmente, bíblicos, cristocéntricos, si para nosotros la prioridad es el Evangelio de Jesucristo, entonces debemos entender que esta parábola nos ilustra eso. La levadura trabaja desde adentro. La función de la levadura es transformar toda la masa. El Evangelio es lo mismo, tiene que trabajar desde adentro y transformar nuestro corazón, nuestro carácter hasta que se note.
Porque de lo contrario, no importa si decimos que vamos a tal o cual iglesia, ¿sabe qué va a pasar? Seremos como ese pan inflado que le han puesto demasiada levadura y que cuando usted y yo lo mordemos es solo aire. El propósito fundamental por el que Cristo vino y nos dejó su palabra no es para que tengamos nuestra mejor vida ahora, para que todo lo que decretemos se haga realidad, ni tampoco para poder obtener todo lo material que nuestro corazón desea con solo pactar o con sembrar o cualquiera de esas cosas. Para eso no vino Cristo. El propósito por el cual Cristo vino a morir por nosotros fue para transformarnos, para cambiarnos, para que pudiéramos deshacernos del viejo hombre y renacer un nuevo hombre. Para que lleguemos a ser o lleguemos a tener el mismo carácter de Cristo. Y esto sucede desde adentro. Es nuestro carácter lo que necesita ser transformado. Y la única manera de hacerlo es a través de la palabra del Señor. Mire, mi hermano, nosotros no necesitamos más cirugías plásticas. Alguna que sea por salud está bien. Pero nosotros no necesitamos más cirugías plásticas. De todos modos nos vamos a arrugar. De todos modos nos vamos a envejecer. Como quiera. No importa cuántas nos hagamos, vamos a seguir. Terminaremos al final como bien arrugaditos. ¿Sabe qué es lo que nosotros sí necesitamos? Lo que nosotros necesitamos es un trasplante de corazón, espiritualmente hablando. Y el único capaz de hacer ese trasplante en nuestras vidas es Cristo Jesús. Así que, mi hermano, al igual que la levadura, que trabaja silenciosamente desde adentro de la masa hasta afectar cada partícula de la harina, así debe ser el Evangelio que afecta y transforma cada parte de nuestro carácter, de nuestro ser y de nuestra vida. Si esta transformación, mi hermano y mi amigo que me escuchen esta mañana, si esta transformación ocurre primero en nuestro interior, entonces será absolutamente inevitable que con el tiempo se haga notoria externamente y que aquellos que están a nuestro lado podrán ver lo que el Evangelio ha hecho en nosotros. Recuerde que nuestra mejor herramienta, nuestro mejor recurso para compartir el Evangelio no son las palabras, sino nuestro testimonio, nuestra forma de actuar. El Evangelio llega a nuestras vidas como una pequeña semilla o como una pequeña cantidad de masa leudada, utilizando las dos parábolas que vimos hoy, que estamos viendo, como lo afirma Jesús. La verdadera transformación del corazón se reflejará pronto. ¿En dónde se tiene que notar primero que el Evangelio me está transformando a mí? En mi familia, en mi casa, y luego en aquellos que me rodean, donde quiera que estemos. Dios plantó la semilla del Evangelio con Cristo. Luego Él la sembró en el corazón de 11 discípulos, bueno, 12, contando a Pablo. Y luego esa semilla se hizo árbol. Y en a lo largo de los siglos, hemos venido a habitar millones. Dios nos ha plantado en el mundo como aquel árbol de mostaza. Como aquel árbol de mostaza para que podamos multiplicarnos, para que podamos servirle. Para que nosotros podamos servirle de refugio a tanta ave que anda por ahí perdida. Pero nosotros no lo podremos hacer, mi hermano, si no hay primero un cambio genuino en nuestro interior, como el que obra la levadura. Solo cuando nosotros tenemos creyentes sanos espiritualmente, tendremos familias sanas espiritualmente. Y cuando nosotros tengamos familias sanas espiritualmente, entonces tendremos una iglesia sana, capaz de impactar el mundo con un mensaje que llame al arrepentimiento, pero también un mensaje que contiene esperanza. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, verso 18, que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia.
Hoy estamos viviendo una profunda crisis y muchas personas que no saben qué hacer ni para dónde ir. Y es aquí donde usted y yo como creyentes podemos hacer un gran impacto, es donde nosotros podemos crecer. Es donde la iglesia puede volver a recuperar su credibilidad y hacer sentir su presencia. En medio de la oscuridad y el caos que reina en la humanidad, tenemos que volver a brillar como una luz, como una ciudad en lo alto de una colina. Mire, mi hermano, no se haga ilusiones. No son los políticos, ni tampoco sus partidos, ni los militares, ni los filántropos, ni los hombres de negocios los que traerán un cambio al mundo. No, para ellos no más. Recuerde, la maldad y la corrupción solo generan mayor maldad y depravación. Somos usted y yo, que formamos parte de la iglesia, de la verdadera iglesia de Cristo, los que poseemos el verdadero mensaje del Evangelio, que podemos traer un cambio al mundo. Empecemos por el mundo que nos rodea. Por eso Jesús tuvo que venir al mundo y morir por los pecadores, como yo y como usted, para darnos verdaderamente una esperanza a través de un mensaje que es capaz de transformar el más duro corazón. Pero para que el reino de los cielos crezca y transforme, debe empezar con una pequeña semilla, como la semilla de mostaza. ¿En dónde? En su corazón y el mío. Ahí donde está, lo invito para que incline su corazón, su rostro, y oremos por un momento. Padre amado, te damos gracias, porque Jesús a través de las parábolas sencillas nos reveló las grandes verdades del Evangelio. Ahora, Espíritu Santo, ayúdanos para que el cambio y la transformación empiece en nuestros corazones y formes así el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y que al igual que la semilla de mostaza, nosotros, como la iglesia, podamos crecer extraordinariamente hasta que podamos servir de refugio a los perdidos. Y con nuestro testimonio y tu palabra, sus vidas puedan también cambiar. Y juntos, multiplicarnos. En tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. ¿Sabe cómo termina esta historia? Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y no les hablaba sin parábolas. Amén.